Arintuta, Imena Yangakushangi Kuna. Estamos aquí otra vez, ya para empezar la clase del día de hoy. Bueno, estamos aquí, estimados amigos, mm, lis- listos y prestos para empezar a trabajar. Entonces, estimados amigos, con el permiso de ustedes, vamos a empezar la clase del día de hoy. Así que hoy día tenemos un tema pendiente. Hasta la anterior clase creo que hemos avanzado hasta la tercera persona, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a- vamos a repasar un poquito más la tercera persona, ¿ya? Aquí está, porque aquí estamos trabajando con enseres de la casa. Esto va a ser un tema súper importante, ¿ya? Veamos, estimados amigos, a ver, eh, ya hemos avanzado las dos clases pasadas, la segunda y primera persona. Entonces, en este caso, ahorita vamos a trabajar para la tercera persona. Mira, fíjense esto, ¿ya? Para la tercera persona. Rikum, rik manacho, rikum pas, imen gampas, rikushancho. Y ya, rico con ni mango pa' ya. Muy bien, estimados amigos. Mira, fíjense, cuando nosotros queremos hablar de la tercera persona, estamos hablando literalmente de para él o para ella. Un momentito, ¿ya? Cuando yo quiero hacer algo, ¿para quién? Con el objetivo de qué? Para decirle, oye, Pai, él o ella tiene algo, ¿ya? Él o ella, podríamos decir, tiene un perro, tiene gato, o sea, para esa situación. Entonces, estimados amigos, cuando yo me encuentro con la tercera persona en el quechua, debo entender lo siguiente. La tercera persona, ya en las diferentes variantes del quechua, siempre es el pai. Y siempre utilizamos ella o él. Ahora, ¿qué debemos entender aquí realmente, estimados? Que para este pronombre, o sea, para decir, ¿ya? Su casa, su olla, dices, su cuchara, ¿ya? Su cuchara, ¿qué más? Porque vamos a trabajar con enseres de la casa. Su escoba, ¿ya? Para estas situaciones, estimados, estamos utilizando la tercera persona. ¿Su casa de quién? ¿De él o de él? Esa es la expresión, su casa. Hay katak kaina taremanchis, sapaponje, Jesús me dice más, ¿ve? Paipa wasim. Ahora, para nosotros, en este caso, estimados, decir su casa, su olla, su cuchara, ¿qué más? Su escoba, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Vamos a reemplazar este posesivo solamente con una N. De esa manera, N, por ejemplo, fíjate aquí, N, y otra vez reemplazamos con una N. Aquí está, N. Hojmanda kaipi con N. O sea, para el posesivo su en tercera persona, solo se utiliza una N. Pero aquí, mira, tenemos palabritas escoba, cuchara, olla, ¿qué más? Casa. Entonces, nosotros vamos a traducir cada una de estas expresiones a qué? Al quechua. ¿Cómo se dice casa? Se dice, ¿ya? O cómo se dice casa, se dice was. Aquí está, mira, estoy poniendo. Wa, sí. ¿Se dan cuenta? O sea, literalmente, ahora, para decir su casa, sería Wasi. Su casa, Wasi. ¿Te das cuenta? Olla, y mande con mata, olla, ya chacha, Jesús así me chispe. Olla se dice manca. ¿Qué voy a hacer? Pongo aquí. Man,
K. Y si es posesivo, digo, mancan su olla. Para decir cuchara, ¿qué es cuchara? Cuchara normalmente se denomina uña huislia, porque es pequeñito, ¿eh? Entonces podemos utilizar uña huislian, utilizando el posesivo. Su cuchara. Escoba, ¿cómo se dice, profesor? Escoba se dice pichana. Y voy poniendo pichana. Y con el posesivo sería pichanan, su escoba. ¿Te das cuenta? Entonces, estimado, fíjate, esta sería la manera adecuada de conjugar, solo con enseres de la casa. Por ejemplo, ya aquí está, vamos a poner enseres de la casa con enseres de la casa, ¿ya? Ahora, no solo puedo trabajar con enseres de la casa, también puedo trabajar con qué. Puedo trabajar con animales, puedo trabajar con miembros de la familia, voy a trabajar con animales, o iba con. ¿Y cómo sería? Por ejemplo, cuando yo quiero trabajar con animales, pongo mi primer animal, misi, ¿ya? Misi, aljo, hualpa, atur, kuntur, ¿qué más? Otro animal, huaca, ya mira con estos animales. Entonces, teniendo en cuenta este grupo de animales que tengo aquí, que viene a ser misi, aljo, hualpa, atur, kuntur, huaca y matataruas. Simplemente para los posesivos agregamos una E. Esa es la regla. Simplemente, en vez de decir missing, dices missing. En vez de decir algo, ¿qué dices? Algo. Walpa, walpan. Ato, Contour, ¿qué va a pasar? Waka, waka. Ahora, como aquí yo tengo para ato una palabra que termina en consonante y hemos dicho desde la anterior clase, cuando te encuentres con palabras que terminen en consonante, le hagamos primero el auxiliar ni. Aturni. Mira, fíjate. Aturni. Igual, kunturni. Después de eso ya agregas lo demás, el sufijo. Aturni, missing, algo. A esto ya recién, pues dirías, su gato. Aljon, y matacama aljon. Su perro. ¿Ya? Su perro. Walpan, y matacama. Su gallina. Aturning, imagínate que alguien tiene su zorro. Su zorro. Conturning, ¿qué es conturning? Su condor. Ya está. Wakan, y matacama wakan. Su vaca. Entonces, así tú vas, en este caso, utilizando el posesivo para la tercera persona. ¿Se dan cuenta? O sea, es la única manera que se utiliza, ¿ya? Ahora, esto, estimado, solo es con sustantivos, ¿ya? Solo con sustantivos. ¿Puedes seguir utilizando con miembros de la familia? Puedes seguir utilizando con todos aquellos objetos que podrían pertenecerte, personas que tú crees que pueden ser parte de tu familia, también. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Aquí decimos, mira, Ayllu viene a ser familia. Y menatat Ayllu Alangame. Si yo tengo a mi taita, también tengo a mi mamá, Wauji, Turi, luego tengo ñaña, Jawarizqueta. Luego tengo Katay y Kachum. Aquí estoy utilizando algunos miembros de la familia. Aquí está, Ayllu es familia y ponemos aquí. Taita, Mama, Wauji, Turi, ñaña, Kachum, Katay. Ya está. Ahora, cada uno de estos también van a poder pluralizar, digo, utilizarse el posesivo en cada uno. Simplemente
le agrego una N. Mira, fíjate. Taitan, su papá. Maman, su mamá. Wauhin o Waikin, dicen algunos, su papá. Turin, digo, Wauhin es su hermano. Turin, su hermana. Ñañan, su hermana. Katai, mira, otra vez me encontré con una Y, con una palabra que termina en consonante. Kachun, otra vez. En estos casos debo tener siempre mi recurso auxiliar, que viene a ser el ni. Aquí está, mira. Katai, ni. Con eso me quedo. Katai, ni. Kachun, ni. Después de poner el ni, recién voy a agregar mi posesivo. Katai, nin. Kachun, ni. Ya está. ¿Cómo se dice? Pues, ¿qué es Taitan? Taitan es su papá. Recuerden eso. Maman viene a ser su ima. ¿Su ima qué? Su mamá. ¿No es cierto? Su mamá. Y mataban de coba. Wow, esto es su hermano. Pero en este caso es de varón a varón el trato. O sea, el hermano del varón. ¿Me entiende? El hermano del varón. ¿Qué más encontramos? Dice, Turing. Y Matajama Turing. Su hermano. ¿De quién? De la mujer, del trato de mujer a varón. Ñañan. Ñañan viene a ser su hermana, como hemos visto en la anterior clase, pero este caso es de mujer a mujer. Katainin. Y Mataj Kama es el yerno. Y Kachum viene a ser la nuera. ¿Bien? O sea, también he utilizado los posesivos con miembros de la familia. ¿Ya? ¿Me han entendido? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien no me ha entendido? A ver, si han entendido, ya pues denle me gusta, compartan esta transmisión. También denle corazoncitos. ¿Alguien creo que quiere hablar? A ver, un momentito. Vamos a ver. Eh, ¿Qué cosa falta, Jimmy? A ver, ¿qué cosa falta, Jimmy? A ver, y mataban mi falta, un game. ¿Ya? Si digo Turan, ¿qué sucede? No sucede nada, porque Turan también a veces, estimados amigos, se utiliza para qué. Turan, normalmente, en Cusco se dice tu, no se dice Turing, ¿ya? Es variación dialectal, más de acuerdo a la zona. ¿Me entienden? Entonces, Coscolata tienen que Turan, Turan mi hambrusca. Y en Cusco hablamos así, ¿eh? Turan mi hambrusca. Y vas utilizando el Turan, ¿ya? En Cusco sí es así, ¿ya? Pero según la nueva actualización del ministerio, nos dice, o nos da la opción de utilizar Turing, ¿ya? Esa es una de las opciones. Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta esto, estimados amigos, creo que han entendido ya la tercera persona gramatical. ¿Y dónde está esto? Esto está en nuestro libro. Y aquí se te ha dado una lista de enseres de la casa, por ejemplo. Wasi, y Matakama Wasi, casa. Puerta, punku. Tupa, mesa, jampara. Uku, plato. Puñuna o cahuito, viene a ser cama. Oncha, fogón, por ejemplo, en Chanca dicen tulpa. Rumaray, ventana. ¿Qué más encuentras aquí? Tiana, silla. Sauna, almohada. Pirua, ropero. Manc, olla. Llampuna, sábana. Y mucha, mortero. Estos recursos que estamos utilizando aquí, también si nosotros queremos, podemos, en este caso, estimados, eh, eh, convertir o utilizar en forma indicando posesivo. Mira, veamos aquí. Un momento, vamos a cambiar el estilo de letra para que se note. Por ejemplo, aquí tengo con Tiana. Y Matacama Tiana. Tiana para todos, aquí está, es silla. ¿No es cierto? También almohada. Simplemente aquí le agregas una N. Tianan. Y esta Tianan ahora se convierte en su silla. Ya está, fíjate. Tianan ahora se convierte en qué? En su silla. Ahora qué? Su silla. Se llama. Ahora, sauna, le agregas una N
y otra vez se convierte en ¿qué? Saunan, que vendría a ser su almohada. Piruan, su ropero. Puedes utilizar piruan. Mancan, utiliza mancan para decir su olla. Llampunan, ¿qué es llampunan? Para decir su sábana. Para decir muscan, ¿ya? Y mata musca, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre musca y el otro grande? A ver. Vara, el batán. El batán se dice marán, ¿no es cierto? Marán, dicen algunos, ¿ya? Entonces ya tenemos aquí, mira. El musca, chicos, es el más pequeñito que se utiliza pues en casa con su piedrita redonda, que le dicen coyota, ¿ya? Entonces, para todos estos casos, cuando le aumentes una N, estamos hablando de posesivo. ¿Entendido? Entonces, ahora ya hemos trabajado con enseres de la casa. Entonces, aquí en nuestro libro está todo eso, ¿ya? Entonces, estimados amigos, la tercera persona ya sabe, ¿ya? Por ejemplo, si aquí tú te encuentras, con el siguiente ejemplo dice, su puerta. A ver, ¿cómo se diría en quechua? Su puerta. Vamos. Imanicumi. Kepikangis may pingangichis. Imanikumami. Su puerta. Pum. Puncum. Se dice puncum. Muy bien, excelente. Su mesa, ¿qué diríamos en quechua? Jamparan. Jampa, ¿ya? Su mesa. Vamos, muy bien. A ver, estimados, ¿qué pasaría si a esta palabrita puncum, a esto, mira, veamos aquí, un momento. ¿Qué pasaría o cuál sería la versión correcta? A ver, para todos, les hago una pregunta. ¿Cuál de las dos está correcto? ¿Puncum o puncum? Me hagan una. ¿Cuál sería? ¿Ah? La primera, ¿Y por qué no la segunda? A eh, ver, el sufijo n, el sufijo n significa em, puncum, su, Posesión. la n, su, posesivo. ya. Esto nos dice vuestra compañera que significa posesivo. Posesivo, claro. Ya, su puerta. Y abajo, la Puncum, M, ¿cómo se traduce? M. Este es un caso que hemos visto. ¿Qué caso? Enfatizador. Dice, validador. Puncum, es puerta, ¿ya? Es puerta. Estoy dando énfasis a mi expresión. Digo, oye, eso es puerta. Y esa es la diferencia. No te equivoques, por favor, aquí. ¿Ya? Ten en cuenta esos dos. Puncum, con N es su puerta de posesión. Y puncum, si tú encuentras con una M, estás enfatizando una expresión. Oye, eso es puerta, es puerta. Ese es el enfatizado. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en Ahí cuenta. dice Pucum. Puncum, ajá, puncum. Ya, muy bien, puncum. ¿Ya? Éxito, por favor, hay que tener en cuenta. No te equivoques con la M. Muy bien. Ahora, ¿qué más encontramos aquí? Dice, por ejemplo, ¿cómo se diría su escoba en quechua? Pichanan, pichana, Pichanan. Ya está. Pichanan. Su escoba. ¿Ya? Pichanan. Su escoba. Ya lo demás hemos hecho. Entonces, estimados, mira, tenemos algunos ejemplos sencillos para poder trabajar. ¿Qué más? Ahora, ¿qué hemos hecho, estimados amigos? ¿Ya? Estamos preguntándonos, ya aquí, por ejemplo, ya vayamos a ver. Hemos agregado lo siguiente. Mira, ¿qué pasa? Yo quiero preguntar, ¿ya? Y digo, para preguntar. Atentos a esto. Para preguntar. ¿Qué voy a hacer en este caso, estimados? Para preguntar.
Para preguntar, hemos aprendido que se utiliza el famoso chu, ¿ya? Esto es la regla, pues, sí o sí. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si yo agarro esta palabrita, vengo aquí abajo y digo punkun, que es su puerta, entonces, ¿qué va a pasar? Cuncho. Yo le agrego el chu, Ujú. ¿ya? Y le digo punkun chu. Mira, fíjate, punkun chu. Y eso ya me da la idea de decir, ¿es su puerta? ¿Ya? O literalmente en algunos casos, estimados, si no quieres utilizar su puerta, algunos dicen, podría ser mi pregunta, o en este caso, para decir, ¿su puerta? ¿Ya? Su puerta, esa podría ser una de las posibilidades. ¿Me entiendes? En vez de decir, ¿es su puerta? Puedes decir, su puerta ya es una posibilidad que podamos utilizar. Pero esta es una pregunta. Ponconcho, y mis posibles respuestas serían, haré, o simplemente dices, mana. Y ya está. Preguntas cerradas. Haré, mana. Pero también puedes utilizar otro tipo de respuesta. Dirías, haré, un, con, y le agregas mi. Haré, con mi. Sí, es su puerta. Pero con una comita siempre aquí. Haré, con mi. ¿No es cierto? Y abajo también tienes la otra posibilidad de responder y decir, manam. Pones una comita y pones manam, pum, con, yo. Esta sería la respuesta. Uno, por ejemplo, en el caso uno, aquí la respuesta sería de frente. Entre comillas o entre paréntesis diríamos sí. Se traduce así de frente. ¿Es su puerta? Haré. Sí. ¿Ya? Ahora, si yo te pregunto, ¿es su casa? Haré, me dices, ¿eh? Sí. Pero también existe otra posibilidad. ¿Ya? Y si no quieres que pongamos aquí más. Dice, haré, pungumi. ¿Qué va a pasar? Voy a poner mi respuesta, sería así. Sí, coma, es su puerta. ¿Te das cuenta? Entonces, estimados amigos, esta posibilidad ya podemos utilizar. ¿Ya? Haré, pungumi. Sí, es su puerta. ¿Ya? Esa es una manera de responder. Cuando tú hables quechua o cuando ya domines, puedes elegir cualquiera de ellos. ¿Ya? Uno de las dos maneras de responder puedes utilizar. ¿Me entiendes? Elige el que más te parezca sencillo y el que más puedas utilizar. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Ya está. Ahí sí. Ahora, abajo, pasa algo parecido. Digo, no. Cuando digo mana, estoy diciendo no. ¿Ya? Negación, no. No. Ahora, también puedo utilizar manam, manam punconcho. ¿Qué puede ser aquí? En este caso sería no, coma, no es su puerta. Ya está. No es su puerta. Esta sería también otra manera de responder. ¿Entendido? O sea, cuando yo te pregunto, tienes esas posibilidades, dos o cuatro, en este caso, cuatro maneras. Uno que vendría a ser una pregunta muy cerrada, sí o no. En el otro caso, puedes utilizar, Ari, Punkumi, no, no es su puerta. Puedes utilizar. ¿Entendido? Un momentito, por favor. Un momentito. Muy bien, entonces, esa es una posibilidad, una manera de responder. Ahora, ¿qué puede pasar
también, por ejemplo, estimados amigos, mira, fíjate, ya nos hemos planteado la primera, ahorita llegamos a otra. Si yo planteo otra pregunta, por ejemplo, digo, Wasi, ¿ya? Wasi para todos es casa, pero puedo agregar una M para decir su casa. Hasta ahí estoy bien. Wasi es su casa. ¿Y qué puedo hacer? Yo puedo preguntar. Agrego para la pregunta el famoso chu. Y digo, Wasinchu. ¿Qué estoy preguntando aquí? Con este chu ya cambio mi expresión. Ya no es ahora Wasin, ya no es su casa, como antes, sino ahora la pregunta. ¿Es su casa? Esa sería mi pregunta. Oye, ¿es su casa? O simplemente dirías, ¿su casa? Tienes esas dos opciones para preguntar. Wasinchu, ¿es su casa o simplemente su casa? Ahora, ¿qué va a pasar? Tengo dos opciones para responder. La primera es la más sencilla, haré. Y la segunda, puedo decir, manam. Ya está. Si yo deseo, ¿qué puedo hacer? ¿Ya? Si yo deseo, puedo dejar aquí mi respuesta. ¿Ya? Puedo dejar aquí su respuesta. Aquí dice, ¿su casa es? No, tiene que ser siempre al revés. El verbo siempre va a empezar en castellano, ¿ya? Ahora, haré, mana. ¿Y cómo voy a? Puede ser la segunda manera de responder. Si haré normalmente significa sí, ahora puedo responder de la siguiente manera. Haré, pongo una comita y le pongo wa, sin. Y le agrego el mi, el enfatizador. Es su casa. O así. Entonces, aquí literalmente sería, sí, es su casa. Ya está. Hasta ahí estoy bien. Ahora, mana era mi respuesta. Yo también puedo elegir, en este caso, otro modelo de respuesta. ¿Cuál sería en este caso mi modelo de respuesta? Utilizando el mana. ¿Ya? Fíjate, mira. Yo digo, manam, pongo una comita y le digo, manam wasin chu. Ya está. Y aquí estoy utilizando dos recursos de negación, que viene a ser el no, que siempre va acompañado con el chu. Eso hemos avanzado. Y manam wasin chu. Aquí manam, literalmente su significado era no, pero abajo ahora va a cambiar. Manam wasin chu. No, coma, no es su casa. Ya está. Y así terminamos esta primera parte. ¿Ya? ¿Entendido? Ahora, ya tenemos hasta aquí, estimados, ya, la pregunta o para preguntar. Podemos preguntar cualquier momento. Ahora, ¿qué va a pasar? Hay muchas veces, estimados amigos, eh, cuando nosotros nos enfrentamos a una realidad de personas que hablan, tal vez no te vas a encontrar toda la vida que te digan, oye, eh, ¿qué se llama? Con este tipo de expresiones, porque estas son expresiones básicas. Hay ocasiones en el que tú te vas a encontrar así, mira, agar, punku, y te dan una característica, ¿ya? ¿Y cuál es la característica? Un, un adjetivo calificativo. Hatun, punku. Mira, fíjate, Hatun punku. Entonces, ahora, este Hatun punku viene a ser lo siguiente. Puerta grande. Ya está. Hatun punku, una característica. Y yo quiero preguntar, oye, su puerta, mira, fíjate, su puerta es grande. ¿Cómo sería en esta situación? ¿Es grande su puerta o su puerta es grande? O simplemente puedo decir, ¿es grande su puerta? How are you get?
¿Y cómo sería esta pregunta en el quechua? Porque aquí yo tengo la palabra hatun punku. Recuerda, hatun viene a ser el adjetivo, hatun grande, y punku viene a ser el sustantivo. Y entonces, para que entiendas, en el castellano tú hablas con el adjetivo después del sustantivo, y en el quechua tú hablas con el adjetivo, ¿dónde? Antes del Antes sustantivo. del sustantivo. Ahora, yo voy a preguntar y digo, oye, ¿es grande o es grande su puerta? Cualquiera de las dos. ¿Y cómo sería mi respuesta en este caso? ¿Y cómo pregunto? Si aquí tengo, agarro esto mismo, vengo aquí abajo y lo pego. Entonces, aquí debes tener mucho cuidado, ¿ya? Porque recuerda lo siguiente, estimado, mira, aquí. El chu que estamos utilizando aquí, cito, el chu, el pronombre, el sufijo chu, literalmente a veces suele traducirse como el es, ¿ya? Aquí otra vez, mira, punkunchu se traduce como es, ¿ya? En mayoría de los casos se traduce así, punkunchu, a su puerta. Entonces, aquí abajo, ¿qué voy a hacer? Simplemente me tengo que identificar o tengo que identificar dónde, ¿ya? Va el verbo es. Entonces, aquí yo ya identifiqué que el verbo estar, ¿dónde va? Va antes del adjetivo. ¿Te das cuenta? Va antes del adjetivo. Y el otro queda libre. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí se mantiene, ¿ya? ¿Qué cosa se mantiene? El orden. Hatun, ¿ya? Y aquí, punkun. Hatun, punkun. Y entonces, el famoso chu se va a colocar al adjetivo. ¿Por qué estamos manteniendo nomás su orden en el que nos están preguntando? ¿Ya? Porque en el quechua, a veces, estimados, va a variar el contexto. Vamos, ¿es grande su puerta? Hatun chupunkun. Esa es la pregunta. ¿Es grande su puerta o su puerta es grande? ¿Y qué va a decir? Ari. Digo, ¿eh? Ari. O simplemente puedo decir mana. Ahora, ¿ya? Ahora, ya me planteé la pregunta, ¿eh? La pregunta ya me he planteado. Ari y mana. Pero a alguien se le va a ocurrir y va a decir, mira, esta pregunta está media loca y digo, ya, veamos a ver. Mira, fíjate. ¿Qué pasa si yo le muevo esto? Hatun punkunchu. Ah, mira, fíjate. La pregunta va a cambiar. Por ejemplo, si aquí decías, ¿es grande su puerta? Y luego le estoy preguntando, oye, Juan, de tu casa, ¿su puerta es grande? Dirías, ¿eh? Oye, ¿es grande su puerta? Es la pregunta. Le estoy preguntando del tamaño. ¿Es grande? Ahora, aquí voy a decir lo siguiente. ¿Cuál sería la diferencia? En este caso, estimados, no le estoy pidiendo aquí si es grande o no la puerta, sino aquí le estoy pidiendo identificar. Hatumpuncuchu. ¿Cómo? Es decir, ¿es la puerta grande o es su puerta grande? Por ejemplo, ¿ya? ¿Es su puerta grande? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por eso es importante que un sufijo vaya en un lugar correcto. Porque si yo te pregunto, Hatun chupunkun, yo te estoy preguntando, en este caso, estimados, entre comillas, del tamaño, ¿ya? Oye, ¿es su puerta grande? Esa es la pregunta. En cambio, en la segunda pregunta, por solo moverle el chu,
¿De qué estoy hablando? Ya no estoy diciendo, oye, del tamaño, sino estoy pidiendo identificar. ¿Qué voy a identificar? Ya sé que esa persona tiene puertas, pero voy a identificarle cuál de las puertas. Hatun punkunchu, su puerta grande o su puerta pequeña, digo. Entonces, estoy pidiendo identificar. Vayamos más ejemplo para que no te equivoques. Por ejemplo, encontramos algo y también algo. Dos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer aquí, estimados? Mira, cuando yo pregunto, ya voy a ponerle una característica. Yana algo. ¿Qué es Yana algo? Ya chachos dirán, pues Yana algo es perro negro. Yana algo, perro negro. Y aquí abajo también voy a poner Yana algo. Y es perro negro. Ya está. Yana algo. Ahora, ¿qué va a pasar? Mira, sin utilizar posesivos todavía. ¿Ya? Mira, fíjate. Cuando yo primero pongo aquí el chu al final, estoy pidiendo algo. A ver, vamos a ir en orden. Primero vamos a poner como el anterior ejemplo, primero vamos a poner en el yana, ¿ya? Yanacho, algo. Y en el segundo vamos a poner lo siguiente. Mira, fíjate. Vamos a poner yanach alcucho. Mira, ¿qué estoy haciendo? Son preguntas que podrían ser parecidas, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Y más que la pregunta es, ¿Yanachu algo? Estoy preguntando, el perro, este chu, ¿a quién está unido? Está unido al color negro, ¿no es cierto? Estadística. ¿No es cierto? Yanacham. Y entonces, ¿qué va a pasar? Por consiguiente, aquí se va a pegar al adjetivo, ¿ya? El perro es llana, digo. Aquí está, mira. Fíjate. Aquí se está pegando, ¿ya? Y cuando nosotros nos encontramos con esta pregunta, lo primero que nos estamos dando, que nos estamos preguntando, tal vez, como en el anterior caso, es de qué estamos preguntando. De una cualidad. En el anterior era el tamaño. Y esa cualidad aquí viene a ser el color. Fíjate, el color. Oye, digo, ya no algo. El perro es llana, digo, él es negro, ¿no es cierto? Esa sería la primera. Entonces, primero, cuando yo planteo el you en el adjetivo, ¿qué va a pasar? Es exclusivamente para preguntar la cualidad. Entonces, entre asterisco pongo. Cuando, ¿ya? Cuando colocamos el famoso, conocido you de interrogación, pongamos, ¿ya? En un adjetivo, ¿qué va a pasar? Cuando es en un adjetivo, solo queremos estar seguros de qué? De la cualidad del sustantivo. O sea, yo tengo un sustantivo y solo estoy pidiendo su cualidad. Oye, de verdad es llana, de verdad es negro, digo, ¿eh? Esa es la primera. Ahora, eso va a permitirnos colocar el yo. Por ejemplo, otro ejemplito más. Yo pongo, por ejemplo, mi hermano es grande. Hatun, ya, hombre grande vamos a poner, ya, mira, fíjate. Hatun runa. Esta es una expresión, Hatun runa. Pero lo que yo quiero aquí de verdad es dar, ¿qué cosa?
estar seguro, dar credibilidad de qué, de que esa persona es grande. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hatun Runa viene a ser hombre grande. Por eso es importante la posición del chu. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando el chu está aquí en el adjetivo, mi oración sería Hatun Churuna. ¿Qué estoy diciendo? Estoy preguntando, oye, el hombre es grande, digo, ¿eh? Entonces simplemente le estoy pidiendo una cualidad. ¿Es grande? ¿Quién? El hombre. Aquí está, mira, fíjate, con rojo voy a poner. Hato. Cuando quiero preguntar. ¿Te das cuenta? Aquí, ¿qué cualidad le estoy preguntando? Le estoy pidiendo asegurar una cualidad de tamaño. ¿Y cuáles serían mis respuestas? Mi respuesta se va a mantener. En el primero sería Ari o simplemente mano. En el segundo también mi respuesta se va a mantener en Ari o simplemente en mano. Ya está. Esto es exclusivo, estimados, ¿para qué? Para cualidades. ¿Tú quieres estar seguro de la cualidad de una persona? Primero pones la cualidad. Monaicha, chuchay, sipas. Esa chica es bonita. Estoy preguntando de su cualidad, ¿ya? De la cualidad. Y ahora, en el caso del segundo, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Digo, Yanal Jocho. Y estoy preguntando, ¿es él, ya, el perro negro? Digo, ¿eh? En este segundo caso, estimados, yo ya sé que tiene un perro, pero lo que voy a preguntar es, o lo que voy a hacer, en este caso, cuando colocamos el chu, vamos a poner lo mismo, ¿ya? La misma teoría. Cuando colocamos el famoso chu, ¿en quién? ¿En quién vamos a colocar? En el sustantivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Solo estamos buscando identificar, ¿ya? Identificar. ¿Qué estamos buscando? Identificar o seleccionar. Esa es la idea, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Yo digo, Yanaljucho. Yanaljucho, ¿es el perro negro? Estoy buscando identificar, oye, estoy seguro que es el perro negro, ¿no es cierto? Es el perro negro. Estoy identificando, en este caso, si es o no es ese animal, ¿ya? Y aquí, como te dije, ¿qué estamos buscando? Arriba era cualidad, ¿ya? Ya estamos queriendo estar seguros de una cualidad. Aquí solo buscamos identificar o diferenciar de los demás, ¿ya? ¿Él es el perro negro? No, es el perro blanco, me dice. O sea, ahí estoy buscando. Entonces, el chu va a cumplir un papel fundamental en una pregunta. A veces muchos te dirán, oye, tú le pones chu y ya se convierte en una pregunta. No, si no hay diferencias. Por ejemplo, Hatun Runa. Vamos a hablar con Hatun Runa. Aquí, mira, ponemos Hatun, ¿ya? Hatun Runa. ¿Qué es Hatun Runa, ya chacha? Es hombre grande. Ya está. Hasta ahí estoy bien. Pero ¿qué va a pasar aquí, estimados amigos? ¿Qué puede pasar aquí? Estamos utilizando adecuadamente, colocando el chu. Ahora voy a utilizar el chu ¿en dónde? ¿En dónde puedo utilizar el chu? En el adjetivo, En el sustantivo, porque aquí estamos hablando del sustantivo. Y le digo, hatun runachu. En este caso, estimados, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo? Hatun runachu.
es hombre grande. Mira, fíjate, es hombre grande. Estoy pidiendo diferenciar en este caso también. Oye, ¿es hombre grande? ¿O ya? ¿O él es el hombre grande? Sería, ¿eh? ¿Es el hombre grande? Ya. ¿Qué estoy pidiendo aquí? Simplemente estoy queriendo diferenciar de un grupo de personas que estaban aquí, que estoy buscando a uno en específico. Entonces, vamos a decir que en esta pregunta lo estamos buscando especificar. Especificar. Estoy buscando algo en específico. ¿No es cierto? Entonces, estimados, eso hay que tener en cuenta. Ya hay que tener mucho en cuenta. Mira, vamos a hacer una comparación sencilla. Aquí voy a poner. Ahora comparamos. ¿Qué vamos a comparar? Fíjate, vamos a comparar lo siguiente. Voy a copiar el primero que dice, ya Nacho algo. Mira, fíjate, ya Nacho algo. Es el ejemplo. Y el segundo es lo siguiente. ¿Cuál sería lo siguiente? Yana al cocho. Mira, fíjate los dos. En los dos casos, la respuesta, estimados, puede ser lo mismo, pero el sentido de la pregunta varía. Aquí le estoy preguntando, ¿ya Nacho algo? ¿El perro es negro? Entonces, estoy preguntándole una cualidad. Oye, ¿el perro es negro? No sé, no sé, digo, ¿eh? O simplemente puede ser Ari o Mana. Solo estoy preguntando, queriendo afirmar el color. Y en el segundo, le estoy preguntando con un objetivo para identificar y diferenciar, ¿ya? Y diferenciar, vamos a poner, y diferenciar de quién, de los demás. Eso es lo que voy a hacer, ¿no es cierto? Entonces, estimados amigos, eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? ¿Se han dado cuenta? Entonces, cuando aprendes quechua, hay algunos detallitos como esto, ya que a veces se demora, pues. Normalmente yo te puedo explicar, digo, ya el chu lo pones al final y es una pregunta ya general, ya. Pero cuando tú vas a enfrentarte a la realidad y tengas en la mente que siempre el chu va al final y cuando te ponen una expresión como esta, ya han hecho algo, ¿qué te va a decir? Ahí te vas a equivocar, ¿ya? Entonces, estimados amigos, regresando a nuestro texto, aquí hemos también planteado. Ahora, a ver, antes de irnos al texto, ¿ya? Ya tenemos aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Vamos a colocarle posesivos. Ya tengo, mira, todo esto. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Mira, vamos a ir paso a paso, vamos a copiar esto y vamos a pegar aquí abajito. Y te voy a poner un título para que no te equivoques. Ahora con los posesivos. Ya, estoy explicando de manera calmada para que entienda. Ya, y luego no me diga, profesor, no ha explicado bien. Mira, ahora con los posesivos. Vamos a seguir, ¿ya? La misma dinámica, la misma estructura, pero lo único que vamos a hacer en este caso, estimados, es agregar una N. Y a Nacho, Alcon. Mira, fíjate, he agregado aquí una N. Y a Nacho, Alcon. Y solo va a cambiar el sentido de la oración. La oración sería ahora, su perro es negro, digo, ¿eh? Y a Nacho Alcon. Su perro es Yana. Mira, fíjate. Ahora sí, también estoy preguntando de la cualidad de su perro. O aquí, mira, Hatun Churuna, ¿ya? Ya, mira, por ejemplo, por situación de ejemplo, digo, Hatun Churunan, mira, fíjate. Y tú le puedes poner, su hombre es grande,
También solo le estoy queriendo, en este caso, asegurarme de qué, de una cualidad que tiene una persona. Oye, ¿su hombre es grande? Ah, imagínate, a tu amiga le molestó, ¿y tu hombre es grande? Justo para eso sirve esto, solo para asegurar. Ahora, va a pasar lo mismo abajo. Cuando colocamos el chu, ya, aquí, mira, vamos a... En el sustantivo colocamos la N. Digo, Yana al honcho. Mira, fíjate. Yana al honcho. ¿Qué estoy diciendo? Oye, ¿es su perro negro? Y aquí digo, en vez de decir, ¿es el perro negro? Voy a poner, ¿es su perro negro? Solo estoy tratando de identificar, oye, ¿es su perro negro? ¿De quién? ¿De María es su perro negro? Solo estoy identificando si de verdad es su perro negro. ¿Me entiendes? Igualito. Hatun Runanchu. Le digo, ¿es su hombre grande? ¿Ya? O puedes poner, si no quieres, si no te entiendes con Runanchu, puedes poner Hatun Wawanchu. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo? Hatun Wawanchu. Es su hijo grande. Puede ser, ¿eh? Es su hijo grande. Mira, ¿cuántas veces no les pregunta, oye, ¿de María es su hijo grande? ¿De tu mamá es su hijo grande? Solo le está diciendo, oye, ¿de todos los hijos es el más grande? Le preguntas. Entonces, esa es la diferencia, estimados amigos, que debemos utilizar. ¿Ya? Ahora, en el libro que se les ha, que se les ha pasado, aquí hay una pregunta muy interesante. Tal vez un poquito el orden está al revés, pero aquí debería ser, ¿eh? Hatun chupón con, ¿ya? Debería ser así, ¿ya? Hatun chupón con. ¿Y cómo puedo responder en este caso? A ver, vamos a cambiar el estilo de letra para que se vea bien. Mira, Hatun chupón con. Su puerta es grande. Y yo le estoy preguntando, oye, su puerta es grande, ¿de la cualidad de la puerta estoy preguntando? ¿No es cierto? De la cualidad. Entonces, fíjate, ¿qué voy a decir? Ari, hatun, pum, con. Respondo. Hatun mi, si deseo, puedo responder de frente. Hatun mi, pum, ja. Estimados, si tú deseas utilizar un validador como este, pum, ja, puedes utilizar. ¿Ya? Aquí también puedes utilizar. Hatun mi, pum, ja. Puedes utilizar también. ¿Me entiendes? Entonces, mira, tenemos esa opción. Por ejemplo, tupan, alinchu. Yo estoy preguntando de qué, de si su mesa es buena. ¿Qué puedo responder? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué le puedo responder? Puedo responder y decir, Ari, ja, tumi. Ya está. Tupanca puedo poner. Tupanca. Puede ser una opción válida. ¿Ya? O simplemente manan hatunchu tupanca. ¿Ya? Hatumi tupanca puedo poner también. ¿Entendí? Ya, por favor, estimados, trabajen con calma. En este caso, trabajen con calma todo lo que se está enseñando. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien, estimados amigos. Creo que por hoy día nos quedamos aquí un poquito mal de la salud. Estamos, no puedo hablar mucho, dice. Así me han prohibido. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, nos vemos el día lunes. Pues desearles a todas las mamitas un feliz Día de la Madre, colegas, lo bien en familia. Y conmigo nos vemos el día lunes. Ya les paso el material, también está quedando todo grabado para que puedan volver a verlo y entender la explicación de manera detenida. Y estimados, ya nos vemos entonces el día lunes. Tufananchis kama ya chachi. Topa con Anchiskama. Selena, ahí en Selena. Y más bien a Begim.
A ver, Hipólito Jaime, escríbeme Hipólito, aquí está nuestro número, aquí. Escríbanos los que no tienen material a este número para poder coordinar cómo se les puede hacer la entrega, ¿ya? Aquí está nuestro número de fono, ¿ya? Estimados, son 5 libros que vamos a utilizar hasta terminar el curso. Entonces, recién estamos empezando con el primer libro. Vamos a recién entrar al segundo, tercer, cuarto, quinto libro. Ahorita con avanzado estoy en el cuarto libro. Esta semana voy a terminar, ¿ya? Ya, estimados, nos vemos. El curso, todo el paquete del curso, incluido los libros, incluido las clases por Meet, todito está a 49 soles. Ese es el pago único que se hace para todo el curso. No hay otro pago más. ¿Ya? 4 no. Tu pago una chiscama o no sé kuna. Tu pago una chiscama. Tupananchikama turachay, yachachi. Ya, pues estudien, por favor, repasen. ¿Ya? Repasen. Muy bien, ya nos vemos.